En 1844, en Estados Unidos, un médico científico, Samuel Morton Morton, exponía que las personas podían dividirse en 5 razas. Los blancos o caucásicos eran los más inteligentes de todos. Los asiáticos orientales estaban un escalón por debajo. Le seguían los asiáticos del sureste. Luego los indígenas americanos, los negros y los etíopes los ubicaba en la parte inferior de su escala. Hoy Morton es conocido como el padre del racismo científico, y muchos de los horrores de los últimos siglos se han justificado en la idea de que una raza es inferior a otra. Esta es una crónica de contexto de la primera temporada de Rompiendo Etiquetas. 70 años después de la teoría de las razas Morton, en mayo de 1921, Suecia aprueba la fundación del Instituto Estatal para la Biología de las Razas. Su objetivo era hacer una clasificación racial. Esto llevó a que entre 1934 y 1975 se realizaran 63.000 esterilizaciones bajo el concepto de eugenesia o higiene de las razas, buscando extinguir a muchas de las etnias que habitaban allí. Una década después, en 1933, se datan los primeros campos de concentración nazis de Adolfo Hitler. Sus ideales racistas por una Alemania aria fueron desarrolladas por Himmler. Todo esto se antecedió a que en un principio los alemanes creían que los arios eran una raza elegida por Dios para liberar al mundo, y los arios eran ellos. Luego unos políticos abrazaron estas ideas para crear un credo nacionalista, que luego adopta Hitler en medio de una Alemania empobrecida y con ganas de revancha, herencia todo esto de la Primera Guerra Mundial. El resto lo conocemos. El nazismo pensaba que una raza aria era posible, para lo cual debían limpiar su nación y luego a Europa. ¿Y limpiarlos de qué? De los infrahumanos, una categoría que Himmler le dio a las personas en su escala racial más débil: judíos, checos, eslavos, entre otros. Pero el racismo científico no es algo que se inventa en el siglo XIX. La invasión de Europa a nuestro continente es un racismo que se basa en la ciencia, el poder y la fe. El sistema de castas fue impuesto por el Imperio Español en América porque Dios garantizaba la supremacía de una aristocracia europea sobre unas razas inferiores que no tenían alma. Este dogma permitió no solo que se exterminara en nombre de Dios y la ciencia a los pueblos originarios, sino que avalaba el secuestro de otros cuerpos, considerados inferiores desde hace más tiempo, los africanos. Esto no fue un pensamiento aislado, fue un pensamiento colectivo de toda la Europa imperial. En la voz de Ochi Curiel, esta mujer activista teórica del feminismo latinoamericano y caribeño, entenderemos la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, sociólogo y teórico político peruano, que le aportó significativamente al pensamiento latinoamericano. Una de las cosas que dice Quijano es que a partir de esta trilogía que dice Dussel, ¿no?, se empieza a hacer un patrón mundial que afecta a todo el mundo, y que la raza aquí empieza a hacer una serie de jerarquías, ¿no? Lo que es blanco, lo que es negro, geopolítica, lo que es América, lo que es tercer mundo, primer mundo, etcétera, etcétera. Pero además hay una cosa muy importante, y es cómo el tema del trabajo está articulado al tema de la raza. Entonces, no es casual que la mayoría de la riqueza de estos países, ¿no?, se haya hecho históricamente con base a la explotación de ciertas gentes. Y esas ciertas gentes han sido esclavizadas, han sido negras o indígenas, ¿no? Y en ese sentido la raza ha sido elemento fundamental para justificar la explotación de la gente, sobre todo aquellas que no tienen privilegios de raza, ¿no? La pureza racial, la pureza espiritual, son conceptos ideológicos que van de la mano, que pretenden acompañar las doctrinas religiosas, espirituales y económicas. A medida que avanza nuestro siglo, cuanto más estudiamos los principales problemas de nuestro tiempo, más nos percatamos de que no pueden ser entendidos aisladamente. Sabemos que no existe biológicamente una clasificación de las razas, pero la idea de raza aún existe. Se trata entonces de problemas sistémicos, lo que significa que están interconectados y son interdependientes de la matriz moderno-colonial que aún impera en este sistema mundo que conocemos y que desde el método científico se sigue avalando
de muchas formas. Por tanto, todo lo que se deriva de esta explotación del trabajo, todo el producto de eso, sea el trabajo, por ejemplo, sexual, que se produzca un hijo, siempre son los hombres blancos que se aprovechan, digamos, de esto. Si es el trabajo, por ejemplo, en la industria de la caña, el azúcar ha sido uno de los productos más importantes para el capitalismo internacional desde Inglaterra, ¿no? Entonces, lo que él dice, este patrón ha sido mundial, que ha estado basado en la idea de raza, que se articula a la idea de clase y que todo eso empieza a ser una serie de jerarquías. María Lugones, feminista, investigadora, profesora y activista argentina, ha teorizado sobre varias formas de resistencia contra opresiones múltiples. Ella le responde a la colonialidad del poder que explica Quijano, agregándole una variable, el sexo. Escuchemos esta visión también en la voz de Ochi Curiel. María Lugones, que es una feminista, la que se inventa el concepto de feminismo decolonial, le va a decir a Quijano lo siguiente: fíjate tú, estoy de acuerdo con tus análisis, pero no solamente la raza fue lo que determinó las jerarquías, sino que también el sexo es también muy importante para eso, porque resulta que los asalariados fundamentalmente eran hombres blancos con base a la explotación de las mujeres, sea el trabajo doméstico, sea el trabajo informal, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo sexual, la apropiación, etcétera, etcétera. Y además, con ello viene el tema del heterosexualismo. Por eso ahorita yo estaba hablando de la heterosexualidad como régimen político. Es decir, un concepto que tiene María Lugones que se llama la colonialidad del género o el sistema de género moderno colonial. Ella dice, por ejemplo, esas hembras que trajeron esclavizadas no eran mujeres. Ya ustedes saben lo que eso significa para la teoría feminista, eso fue la revolución, ¿no? Y no eran mujeres porque el concepto mujer que trajeron los europeos era la mujer frágil, ¿no? Que es donde se ha vivido buena parte del feminismo y de su política. Es la mujer frágil, el sexo débil, etcétera, etcétera. Estas que trajeron no eran mujeres en el sentido de que es decir, no tenían la feminidad encima. La feminidad la tenían las blancas. Eran como una burra. Sí, por eso la lógica animal. Es decir, ellas tenían que producir esclavos y producir trabajo, no más, no importa. Por esta razón, se hace necesario formular las bases de una nueva cultura. Es una tarea difícil, pero no inalcanzable. Cambios culturales profundos que involucran no solamente la superficie tecnológica o el tejido social, sino igualmente ese extraño tejido simbólico que le permite a la cultura reproducirse y luchar por sobrevivir. En este sentido, se viene apuntalando un paradigma ecológico emergente que requiere una expansión no solo de nuestras percepciones y modos de pensar, sino también de nuestros valores, de sistema de valores antropocéntricos y de dominación hacia unos valores más ecológicos, donde existe una gran interrelación e interdependencia entre organismos y su todo, llevándonos a una nueva ética y formas de relacionarnos con el entorno. Parafraseando a Capara, abro comillas, es una visión del mundo que reconoce el valor inherente de la vida no humana. Todos los seres vivos son miembros de comunidades ecológicas vinculados por una red de interconexiones e interdependencias. Cierro comillas. Cuando esta percepción se vuelve cotidiana, emerge un sistema ético que además reconoce la diversidad como una gran riqueza. Aquí, por ejemplo, se rompen muchas etiquetas. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que